Bienvenidos a la sesión 61 del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión dialogaremos acerca del tema del currículo de matemáticas y su enseñanza. Participará con nosotros el investigador doctor crisólogo Dolores Flores de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien se encuentra en estos momentos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para llevar a cabo este diálogo con el doctor crisólogo Dolores, se encuentra conmigo Ana María Prieto Hernández, la maestra Ana María Prieto Hernández, de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, quien aceptó muy amablemente participar en este diálogo donde vamos a problematizar el currículo de matemáticas y su enseñanza. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Liliana, por la invitación. Muchas gracias. Ustedes ya saben la dinámica de la sesión. Tendremos una media hora de charla con el doctor crisólogo Dolores, Ana María y yo, y en la siguiente media hora leeremos las aportaciones que han puesto ya en el foro de discusión y también tomaremos nota de las inquietudes que tengan en las diferentes sedes que se han conectado por videoconferencia o nuestros invitados que se encuentran de manera presencial. Pero antes de darle la palabra al doctor crisólogo Dolores, vamos a poner una semblanza en video que nos habla de la trayectoria de este prestigioso investigador. Adelante, por favor. Generalmente es asumido como el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los alumnos deben de alcanzar en un determinado nivel educativo. No obstante, en la actualidad, el currículum tiene connotaciones más amplias, pues este puede ser oficial, potencial, impartido y aprendido. El currículum oficial es el conjunto de documentos que oficializan las autoridades educativas. El potencial lo constituyen las publicaciones docentes. El impartido es el que el profesor desarrolla en clase y el aprendido es el efectivamente adquirido por el alumno. La búsqueda de la mejora del aprendizaje, aunado al desarrollo tecnológico, ha estimulado la necesidad de los cambios curriculares. De la misma manera, las transformaciones continuas en el mundo han propiciado con el paso de los años modificaciones en las formas de hacer y entender la educación matemática. El currículum escolar en general y matemático en particular deben ajustarse a los avances sociales y tecnológicos que la sociedad va experimentando. De otra manera, la mejora de la calidad educativa presentará un declive importante. El mejoramiento de la calidad educativa en matemáticas es una tarea impostergable. Así, el currículum debería organizarse en torno a las siguientes líneas directrices: pensamiento numérico, pensamiento geométrico, pensamiento algebraico, pensamiento variacional, pensamiento probabilístico y pensamiento lógico-deductivo. Asimismo, debe de considerar las interrelaciones que las matemáticas tienen con otras disciplinas. Así lo propone crisólogo Dolores Flores en su texto ¿Hacia dónde reorientar el currículum de matemáticas del bachillerato?, en el que además señala que no basta con solo cambiar y adaptar el currículum a los tiempos actuales, sino que es necesario involucrar a todos los actores del proceso educativo en la planeación de los programas de estudio para que las posibilidades de éxito se incrementen, incluidos los especialistas en matemática educativa. Profesor titular C de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAG, crisólogo Dolores Flores es el único investigador guerrerense miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Licenciado en Matemática Educativa y maestro en Ciencias en la misma especialidad por la UAG, es doctor por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de La Habana, Cuba. Su línea de investigación se relaciona con los estudios sobre el pensamiento y lenguaje variacional en el campo de la matemática educativa. Ha publicado más de 45 artículos en revistas con arbitraje, 4 libros que incorporan los hallazgos logrados en sus investigaciones y es autor de 4 capítulos de libros en la materia.
Ha sido invitado como conferencista especial en diferentes ediciones de la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME. Desde 1986, el doctor Crisólogo Dolores Flores imparte cursos de matemáticas y de investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y es profesor colaborador del doctorado en matemática educativa desde el año 2001 en el CICATA del IPN. Es evaluador de proyectos de ciencia básica del CONACYT y miembro del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Fondos Mixtos CONACYT, Gobierno del Estado de Guerrero. Fue fundador del Centro de Investigación en Matemática Educativa, CIMATE, de la UAG, y es miembro activo de la red de CIMATES y posgrados en Matemática Educativa del país. Actualmente es coordinador del único cuerpo académico de Matemática Educativa consolidado en la UAG y del posgrado de Matemática Educativa, maestría y doctorado de la misma universidad. Bien, pues por la trayectoria de Crisólogo Dolores y por el trabajo actual que ha desarrollado con respecto al currículo, va a ser muy interesante contar con él en esta charla en la que estaremos aquí hora y media conversando con ustedes. Crisólogo, muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros en esta sesión del seminario. Muchas gracias por haberme invitado, Liliana. Bueno, pues entramos en materia. Voy a, si me permites, Ana María, plantear la primera pregunta de este diálogo, y tiene que ver con lo que ya escuchamos en la semblanza, con lo que pueden ser líneas transversales que podemos trabajar en bachillerato para fortalecer o para que los estudiantes logren en los aprendizajes que queremos. Quiero compartir contigo un rediseño curricular que hicimos en los años 90 aquí en el Instituto Politécnico Nacional, donde aparte de establecer los contenidos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes tenían que lograr en sus clases de matemáticas del bachillerato, se estableció para cada uno de los cursos unas líneas transversales que debían servir como de referencia metodológica para trabajar los contenidos de matemáticas. Así, en álgebra teníamos a la graficación y a la modelación, por decir un par de ellas, como ejes que recorrieran las actividades propuestas por el profesor. En tu libro hay una idea similar que me gustaría que comentaras con nosotros y que tiene que ver con líneas directrices. Al principio del capítulo del libro que nos ofreces, hacia dónde reorientar el currículo de matemáticas en bachillerato, mencionas dos de ellos, el pensamiento variacional y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. ¿Puedes hablarnos acerca de cuál es el sentido de estas líneas directrices y cómo están organizadas para el bachillerato? Bueno, en primera instancia habría que partir del reconocimiento de que el currículum del bachillerato actual, incluso el pasado, cuando digo pasado me refiero a los últimos 30 años que ha tenido vigencia esto del bachillerato, resulta que el currículum de matemáticas ha estado tradicionalmente fragmentado y ha sido orientado principalmente por el afán de transmitir contenido más que de ideas y habilidades matemáticas. Por tanto, yo veo que el currículum en el bachillerato en especial está fragmentado, la aritmética por un lado, la geometría por otro lado, el álgebra por otro lado. Es más, de manera, digamos, general, en el primer semestre casi invariablemente se enseña aritmética y álgebra, en el segundo geometría y trigonometría, en el tercero geometría analítica, en el cuarto cálculo diferencial, en el quinto cálculo integral, y por ahí se introduce en algún momento la probabilidad y la estadística. Entonces nosotros planteamos de que no es la mejor forma de cómo organizar el currículum matemático escolar del bachillerato. Por el contrario, nosotros planteamos que las formas de organizar el currículum deberían ser sobre la base de líneas directrices o líneas transversales que atraviesen todo el currículum del bachillerato, desde el primer semestre hasta el quinto o sexto semestre. En ese sentido, planteamos de que puede organizarse el contenido del bachillerato siguiendo, por un lado, pensamiento numérico, pensamiento algebraico,
pensamiento geométrico, y nosotros proponemos el pensamiento variacional, el pensamiento lógico-deductivo y el pensamiento probabilístico. Diríamos que estas líneas directrices, a nuestro ver, deberían ser las formas a través de las cuales se debería organizar el currículum matemático escolar. Hoy día no están puestas así. ¿Cómo se desarrollarían? Se desarrollarían sobre la base de tres premisas. La primera, en investigar cuáles son las ideas germinales que dan origen al pensamiento numérico, al pensamiento variacional, al pensamiento geométrico, etc. Segundo, una vez que se identifican, marcar líneas de desarrollo curricular que no obedezcan al contenido matemático, sino al desarrollo de ideas matemáticas que originan los contenidos, y no al revés. Y la tercera es organizar finalmente los contenidos, pero sobre la base de las ideas y las formas de pensamiento matemático que se generan o que debieran generarse a través de todas estas líneas directas. Esa es en términos generales, el planteamiento. Hoy día el currículum está fragmentado. Los muchachos, los estudiantes, tienen que hacer conexiones por ellos mismos. Pongo un caso. Alguien diría, bueno, ¿para qué utilizo el cálculo diferencial? ¿Qué tiene que ver el cálculo diferencial con la aritmética, con la geometría, con el álgebra, con la geometría analítica, etcétera? Los muchachos se quedan con una idea, digamos, como que fragmentada del asunto, ¿sí? En cambio, si pensáramos en el pensamiento variacional, los nombres de geometría analítica, los nombres de cálculo diferencial, a lo mejor serían o pasarían a un segundo plano y se antepondrían, sobre todo, no el contenido, sino matemáticos claves. Es un planteamiento interesante porque en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, no hablo de hace 15 años, pero sí un poco más, lo que teníamos eran tiras de materias en la que el contenido era lo importante y eso idea un poco se ha heredado. Tienes un planteamiento muy interesante en este momento. Ana María. Sí, fíjate que en este orden de ideas tú marcas en el libro que en algún momento en la reforma de los 70 y a mí me tocó soy maestra de educación básica, me tocó, a diferencia de cuando estudié, cuando ejercí la docencia en estos años, dices que se pone el énfasis en el rigor lógico y en las nociones primarias de la teoría de conjuntos, la geometría y la intuición. En mi experiencia era muy interesante los resultados con los niños, pero tú lo marcas como un fracaso desastroso y no veo argumentos ahí de cuál fue el fracaso o por qué. El biólogo Dolores Flores es de la comunidad de matemáticos educativos en muchas partes del mundo. Casualmente los físicos en Estados Unidos empezaron a poner el dedo en el renglón y uno de los más famosos que pusieron el dedo en el renglón es Morris Klein en su libro El fracaso, se llama el libro ¿Por qué Juanito no sabe sumar? O El fracaso de la matemática moderna, una cosa más o menos así. Entonces, en los años 60 y 70 en Europa primero y luego en Estados Unidos y luego en los 70 aquí en México, perdió en el currículum matemático escolar esto de la matemática moderna. Y la matemática moderna basaba su idea sobre el rigor lógico, sobre el desarrollo de esquemas deductivos por encima de la intuición y por encima de aspectos, digamos, empíricos de la matemática. Había por ejemplo, yo recuerdo muy bien en el caso del bachillerato, en la década de los 60, 70, se hacía mucho énfasis, todavía algunos siguen haciendo mucho énfasis en la construcción rigurosa del cálculo. Le planteo un caso, límite en el cálculo diferencial era, digamos, el objeto central de la enseñanza, pero hay muchísimos trabajos de investigación que mostraron que de esa manera había ocasionado muchos y serios problemas. Los límites en términos de los épsilos y los deltas, porque obedecían a un rigor lógico, digamos, que reclamaba la disciplina matemática.
Sin embargo, se ha demostrado, hay muchísimo trabajo de investigación desde la época de los 70s y la época de los 80s, donde los teóricos más importantes empezaron, el constructivismo en particular, empezó a tener, digamos, importancia, empezó a tener énfasis en esas cosas. Por lo tanto, después está un poco planteando a un segundo de la matemática y poniendo en primera instancia los asuntos de carácter empírico, de carácter intuitivo, de carácter constructivo. Ya la información en matemática educativa son en secundaria y en prepa. Pero en bachillerato creo que la influencia de la matemática moderna se dio de manera casi Crisólogo, hemos perdido la mitad de tu respuesta. Déjame preguntarle a los técnicos qué tipo de problema es y si lo podemos solucionar. Adriana, José Luis. Hay un micrófono abierto, que les pida que lo cierren. Ajá. Me dicen que hay un micrófono abierto en alguna de las otras sedes. Entonces les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos para evitar esta interferencia y podamos escuchar al invitado desde la UNAM. De aquí también. Entonces, Crisólogo, si puedes hacernos una síntesis de tu respuesta, porque te digo que nos perdimos sobre todo la segunda parte. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí te escuchamos, sí. Decía que me hablaban de la matemática moderna y el asunto del fracaso. El fracaso de la matemática moderna es una tesis que es compartida por muchos investigadores en el mundo. Primero fueron los norteamericanos, una parte de los norteamericanos, por cierto, los físicos, y en el libro de Morris Klein, porque Juanito no sabe sumar del siglo XXI, se explica y se argumenta que este asunto de la enseñanza de la matemática moderna fue un fracaso porque privilegiaba lo riguroso de la matemática por encima de las nociones intuitivas, las nociones empíricas, etc. Entonces, y esto decía hace un rato, decía que fue más notorio en la matemática del bachillerato, en la matemática de la secundaria. Yo trabajé muchos años en secundaria y muchos años en bachillerato y recuerdo haber experimentado en carne propia estos asuntos de la teoría de conjuntos, de la suma, más que la suma propiamente dicha. Había la intención de que los en el caso, decía, del bachillerato, en el caso del cálculo, una construcción rigurosa del cálculo en donde primero se planteaba la idea de números reales, función, límite, continuidad, derivada, y hasta el último las aplicaciones generó toda una serie de problemas que no pudieron anivelar, no fueron beneficiosos para la enseñanza. Digamos que esas son las manifestaciones de la matemática moderna y las secuelas que en México sufrimos al respecto. No sé si me escucharon. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Me parece muy interesante lo que dices. Sin embargo, intento articular algunas de las cuestiones que señalas en el artículo. ¿A qué me refiero? Tú señalas por ahí que uno de los grandes límites es básicamente lo que tiene que ver con la formación de maestros en relación a que no hay realmente un campo de matemática educativa que articule no solamente el saber matemático, sino la reflexión sobre los procesos cognitivos y obviamente los procesos de mediación y transposición que tiene que sufrir este pensamiento o este saber matemático en términos de los procesos de aprendizaje. Tú marcas que el debate estaba dado, entiendo, entre esto de la intuición y
y lo empírico en términos del constructivismo, que parte más de los saberes previos y de cómo el sujeto va construyendo desde sí para luego acercarse al constructo teórico ya establecido, a esta muy formalizado. Sin embargo, yo creo, bueno, desde mi humilde experiencia, que, y tú lo señalas en otra parte del libro cuando dices que las reformas no pueden desoír tampoco lo que hubo en el pasado en términos de a lo mejor buenas prácticas o experiencias. En mi experiencia es ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque yo volví a ser maestra en la actualidad también de estos mismos niveles educativos, y entonces ahora lo que se queda en los chavos es en la intuición y en la empiria, y tampoco se formalizan algunas cosas que me parecían importantes, como estructuras de pensamiento que tú las marcas de manera muy, muy clara en un punto que sería, incluso de una vez conecto con la segunda pregunta mía, cuando señalas que no es lo mismo estudiar la geometría, el cálculo, o sea, efectivamente disgregado como conocimientos aislados, y sugieres que se necesita desarrollar un nuevo tipo de pensamiento matemático que permita comprender, modelar, predecir, calcular lo que tú señalas acá, los movimientos, las variaciones, el cambio. Es decir, yo entiendo que una sana articulación entre lo intuitivo y lo empírico, con también una estructuración de ese pensamiento, sería lo deseable, a partir efectivamente de no una fragmentación, sino de una propuesta que yo rescato, una del desarrollo del pensamiento, que a mí me parece fundamental, es decir, la cuestión de saber articular una serie de variables en términos del desarrollo de la mente y las interrelaciones que ahora con las tecnologías, a partir del conectivismo y de las nuevas redes, se pueden efectivamente dar. Pero también en términos didácticos, porque tú dices que no basta con la matemática, como tampoco bastaría con la didáctica. En este empate tendremos que tomar en cuenta que es importante también la formalización, porque, insisto, creo que si uno ve los nuevos materiales en algunos aspectos, no en el caso del bachillerato, en donde sí sigue una cuestión de formalización muy fuerte, pero en otras líneas que yo veo en tu argumento que tiene que ver con la integración de básica, creo que se queda a veces sin una sistematización, que luego la ruptura se da entre básica y bachillerato, ¿sí? O sea, partes de estas nuevas variables en donde a veces incluso no se formaliza a una estructura muy rígida. No sé tú cómo lo ves. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, efectivamente, yo no creo en los extremos. Totalmente, o sea, la matemática efectivamente puede ser, la enseñanza de la matemática y el currículum matemático debiera tomar en cuenta la intuición, pero también debiera tomar en cuenta la formalización. Yo estoy convencido, y no tanto por las corrientes teóricas, sino por la experiencia que me da haber trabajado o estar como profesor de matemáticas, empezar por los 3 estadios fundamentales, que son la búsqueda, el encuentro de las relaciones y la formalización de las relaciones matemáticas buscadas. Es decir, la búsqueda de las relaciones, la formulación de las relaciones y la validación de las relaciones. ¿Cómo tienen que ser esos procesos? Si a mí me dicen que si yo no entiendo formalización porque los muchachos tengan que demostrar estrictamente un teorema como se demuestra en análisis matemático, o como se demostraba en la época griega, ¿no? Me parece que allí lo que deberíamos fomentar es la argumentación con miras a la validación. Y la validación puede tener a nivel dos vías: la validación y la otra que es producto de la validación por la regla de la lógica. Y yo digo que las dos, en el plano de la enseñanza, debieran estimularse. Y por otro lado, los programas de búsqueda, hay que enseñar a buscar. Una parte importante del pensamiento matemático consiste justamente en la búsqueda. Y normalmente en las clases de matemáticas o en los currículos muchas veces
se peca en el sentido de que habría que dar los conocimientos ya hechos. Y el otro aspecto, voy de adelante hacia atrás, el otro aspecto es plantearse preguntas interesantes. Plantearse preguntas interesantes para que den lugar a este tipo de fenómenos. Así, ahora, viéndolo desde el punto de vista del currículum, habría que empezar cuáles son las ideas germinales y las formas de pensamiento que atraviesan o que pueden atravesar toda la estructura del bachillerato. Y a mí me parece, estoy convencido, por ejemplo, que el pensamiento variacional es una de las formas de pensar que no están desarrolladas en los estudiantes y en parte se debe a la forma de cómo está organizado el currículum. Gracias, Crisólogo, por tu respuesta. Creo que aquí se han dado ideas interesantes acerca del currículo y lo que debe contener. Una discusión que quiero traer a este diálogo es también tomar en cuenta pues la actualidad que viven los estudiantes. No son lo mismo los estudiantes de bachillerato en los 80s que los que tenemos ahora en esta época. Y creo que en términos del currículo potencial, como tú lo trabajas en el libro, donde están todos estos materiales que pueden servir de apoyo tanto a profesores y estudiantes, está la introducción de las tecnologías, aspecto que tú no dejaste fuera de tu currículo. En este seminario hemos tenido la oportunidad de platicar en varias sesiones acerca de la potencia que puede tener la introducción de las tecnologías en este sentido que tú decías de búsqueda, de formulación y de validación de relaciones matemáticas en álgebra o en el cálculo. Pero en los foros de discusión también han salido las limitaciones que tenemos los docentes para hacer un uso creativo, racional, importante de la tecnología. Te voy a contar, hay como dos polos. Está el polo de los profesores que no tienen los recursos necesarios en las instituciones y por eso no hay un uso, digamos, cotidiano de las tecnologías, pero también están los profesores de la postura que la pronta introducción de las tecnologías puede inhibir la búsqueda de relaciones o inclusive la validación por términos lógicos y matemáticos. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo desde un planteamiento de diseño o rediseño curricular podrías darle más viabilidad al usar la potencia de la tecnología que, como tú mencionas en el libro, es necesaria? La investigación y la práctica nos han dado evidencias de que es necesario la tecnología para plantear una experiencia de aprendizaje más compleja al estudiante y sobre todo acorde con lo que vive actualmente. De que las nuevas tecnologías deben ser utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Yo no soy enemigo de las tecnologías. En el currículum se establecen o debieran establecerse los objetivos a alcanzar, los contenidos que hay que alcanzar, las formas que hay que utilizar para alcanzarlos y también las formas de cómo... Ahora bien, yo planteo que para alcanzar el currículum de la manera más, para alcanzar los objetivos de la manera más óptima posible, es necesario utilizar las nuevas tecnologías. Es decir, utilizar las nuevas tecnologías como medios o instrumentos para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Y en ese sentido, las actuales tecnologías nos posibilitan o nos permiten o nos abren un campo vasto de utilización. Mencionaré unos ejemplos. Hoy día, con la tecnología, con la computadora, con el internet y con tantas otras cosas, se puede obtener o se pueden utilizar formas de comunicación más rápidas y expeditas. Ahorita en este momento estamos utilizando justamente la tecnología. Tú me decías que yo me fuera hasta acá. Pero teniendo la tecnología a la disposición, pues busqué la manera de cómo. Ese es un medio.
sea ponente es los recursos tecnológicos actuales para plantear simulaciones. Se pueden diseñar simulaciones con software en la computadora para reproducir fenómenos y para modelarlos, para estudiarlos, para lograr predicciones, etcétera, etcétera. Otro elemento que me parece riquísimo que tiene este aspecto de la nueva ciencias numéricas que con lápiz y papel nos llevarían muchísimo tiempo, podemos abreviar cálculos e incluso visualizarlos a través del computador para ver cómo se comportan o cómo se van comportando los cálculos o cómo se van comportando las. Eso puede ayudar, de hecho, ayuda a la. Una cosa que me parece importantísima es visualizar y darles cierta dinamización a los juegos matemáticos. Ahí está la geometría, ahí está la misma álgebra, el mismo cálculo, que hoy día se enseñan en matemáticas del bachillerato, que pueden ser útiles, o más bien dicho, que pueden ser visualizados algunas cosas. Entonces, en conclusión, yo sostengo que hay que utilizar las nuevas tecnologías, pero hay que utilizarlos creadoramente. Hay que utilizarlos innovadoramente para desarrollar incluso formas de pensamiento que no se podían haber desarrollado o que difícilmente se podrían haber desarrollado sin el uso de la tecnología. En ese sentido me parece que es muy, pero muy útil el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, podemos resumir para hacer una invitación a los profesores que no han aún encontrado formas de usar la tecnología, que entendamos que no solo es ir más allá de lo que podemos hacer con lápiz y papel en términos de rapidez, sino que puede ofrecer una experiencia de aprendizaje diferente al que está aprendiendo matemáticas, por ejemplo, con el uso de los simuladores para el estudio de los fenómenos. Bueno, no sé si sería bueno dar pie también a otras inquietudes que han manifestado profesores en otros lares de este país. Por ejemplo, tenemos a Javier Osorio Martínez del Colegio de Bachilleres del plantel 33 de San Luis Potosí, que nos plantea que cuál sería cómo debiera ser la articulación y el papel del currículum de media superior en cuanto al nivel de conocimiento deseable en términos del perfil de egreso para superior. O sea, ¿cómo planteas tú el papel específico del bachillerato y su relación con la educación superior en el campo del pensamiento matemático? Bueno, ahí hay dos cuestiones que me parecen fundamentalísimas. Primero, el bachillerato aquí en México está puesto como en función propedéutica. Eso significa que el bachillerato tiene como función, como una de sus funciones principales, el preparar a los estudiantes para que entren en mejores condiciones a sus estudios universitarios. Y en ese sentido, por ejemplo, tengo que poner un caso, en los décadas de los 80 había la intención de quitar el cálculo, por ejemplo, el cálculo diferencial integral. Nosotros estábamos en un evento en Chiapas, me acuerdo muy bien, y nosotros inmediatamente nos opusimos, porque era como que romper un vínculo natural entre el cálculo que se enseña en el bachillerato y el que se enseña en la superior. Por ejemplo, por tanto, si a mí me preguntan en qué condiciones o cuáles son ese vínculo de relación o esa conexión que debe haber entre el nivel superior y el bachillerato, estoy convencido de que debe ser una conexión propedéutica. Lo mismo que en cálculo, lo mismo en el pensamiento probabilístico, lo mismo en el pensamiento geométrico y lo mismo en el pensamiento algebraico. Digamos que esa es la idea. Y la otra función del bachillerato es proporcionar, desarrollar las habilidades básicas
para que los estudiantes se puedan incorporar, en caso de ser posible, al plano productivo. Y en ese sentido, me parece que las matemáticas pueden ayudar de manera importante en el desarrollo de competencias y habilidades laborales para que los estudiantes se puedan desempeñar mejor en un campo laboral determinado. Usando las matemáticas para la aplicación de problemas sencillos o de problemas laborales, problemas incluso sociales, que puedan tener modelitos bastante básicos y puedan ser utilizados para los estudiantes. En ese sentido, yo entiendo que la matemática puede contribuir para la conexión entre lo que se enseña en el bachillerato y lo que se enseña en el nivel superior. En el nivel superior, yo tengo la convicción de que en las licenciaturas debe trascenderse, ampliarse, profundizarse y vincular más a la matemática con la resolución de los problemas prácticos propios de las licenciaturas o de las orientaciones que estas tengan. Bueno, muchas gracias. También de San Luis Potosí, pero ahora de Covach 24 de Ciudad Valles, nos pregunta Emma Hilda Ortega, en relación con esto que ya habías mencionado de la incorporación de las tecnologías, ella opina, como tú, que no basta con producir cuestiones de incorporación, ella le llama para producir ganancias educativas, sino exige un examen minucioso del efecto que tendrá entre el que aprende y las experiencias de los profesores que organizan, crean e implementan las situaciones didácticas con los recursos tecnológicos. Los resultados son positivos y señala que recordemos que tenemos alumnos del siglo XXI. A mí en este rubro, nada más quiero reafirmar algo que señalaste, porque me gustaría que profundizaras en ello, y que tiene que ver en esta idea de que las tecnologías no son nada más un bien de uso. O sea, generalmente se dice hay que usar las tecnologías como quien usa una serie de dispositivos tecnológicos, sino las tecnologías establecen nuevas formas de pensamiento y nuevas interconexiones. Y lo relaciono con esto que son tus inquietudes de cómo posibilitar relaciones cada vez más complejas entre la información y por tanto desarrollos de pensamiento matemático pues cada vez más integral, ¿no? No sé tú qué opinión tengas a ese respecto. Claro, por supuesto. El uso de la nueva tecnología implica el desarrollo incluso de habilidades que nosotros creíamos que no eran importantes. Por ejemplo, esta habilidad para escribir, aunque hoy día se está dando mucho de formación del lenguaje a través del correo electrónico y de los mensajes que se mandan por el celular, etcétera, me parece que la tecnología nos está obligando un poco a escribir o a comunicarse de manera escrita un poco más cuidadosa. Ese es un elemento importantísimo porque una de las cuestiones que adolece cuando el sistema educativo en general y matemáticas en particular es el problema de la escritura correcta y de la comunicación correcta, tanto escrita como oral. Esa me parece una cuestión importante. Otra cuestión importante también radica en el desarrollo de las habilidades técnicas de cómo manejar la nueva tecnología. Resulta que los muchachos jóvenes son muchísimo más hábiles para manejar de manera técnica el celular, la computadora y la tecnología en su conjunto que la gente mayor, y eso me parece que es importante. La otra cuestión que me parece importante de ser desarrollada para efectos de la enseñanza de la matemática y para efectos del desarrollo del currículum es que los profesores también nos tengamos que involucrar en desarrollar ese tipo de habilidades de manera que no quedemos rezagados, porque muchas veces los estudiantes saben manejar mejor la tecnología que los mismos profesores y eso nos deja desventaja. Y fíjate que esto está relacionado con una intervención que tiene Alma Rosa Pérez Trujillo del CIMATE de la UNACH, que también nos está siguiendo, que tiene que ver con las competencias de uso de tecnología de los profesores. Si los profesores no cuentan con unas competencias robustas en el uso de la tecnología, pues no tendrán una facilidad para potencialmente utilizarla para el desarrollo de los conceptos matemáticos de sus estudiantes. Pero sigamos con las preguntas de los participantes que nos siguen ahora por videoconferencia. Me dicen que el orden será porque primero hará su pregunta los colegas de CICIMAT. Es
Crisólogo, un centro en ciencias, en ciencias del mar que se encuentra en el norte del país. Bueno, ya ellos se presentarán. Y en segundo lugar le vamos a dar la palabra a los colegas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que también nos siguen por videoconferencia. Entonces, Isimar, por favor, si quiera plantear su pregunta. Yo soy Cristian Moreno de Isimar. La pregunta es, ¿qué tanto se modifica un currículum desde que parte de la institución hasta que pasa por los libros, hasta llegar al alumno? ¿Qué tanto es la modificación de ese aprendizaje que queda? Como en un ejemplo que mencionaba, que lo que según planteaba y o lo que es. Bueno, esa es una pregunta, yo digo que una pregunta es una pregunta bastante interesante. Te voy a poner una analogía de unos amigos que trabajaban o que trabajan en la Secretaría. Perdona que te diga esta analogía, pero resulta que ellos dicen que de cada 100 pesos que se dedican, que se dedicaban para proyectos de producción agrícola, por ejemplo, al destinatario final, o sea, al campesino, llegaba una especie, algo así como el 10%. Algo parecido sucede con el currículum de matemáticas en casi todos los niveles, sobre todo aquí en México. Yo soy convencido de que esta analogía que acabo de utilizar sigue siendo válida hoy día con el currículum de bachillerato y de todo el currículum. Incluso creo que estoy siendo un poquito si me arriesgo a hablar de porcentajes, yo creo que el 10% es mucho. Estoy hablando de desde el que se planifica, el que se publica, el que se potencializa a través de los textos, el que llega a la... Nosotros hemos dirigido trabajos de investigación en esta dirección y hemos obtenido, a partir del estudio de casos específicos, lo hemos constatado, de que el asunto es delicado. Ok, ¿qué estrategia se utilizaría ahí para resolver esos detalles? Bueno, no son detalles, profesor, no, yo no creo que sean detalles, son grandes problemas que hay que resolver. A nivel, una manera de cómo poder resolver ese asunto es, primero, cuidar el proceso integral de la enseñanza y el... La matemática parte desde la planeación hasta el aprendizaje que queda. Y en ese trayecto hay muchos descuidos. Los libros de texto, pues la mayoría una buena parte del libro de texto es bachillerato. El libro nuestro. Te confieso, por ejemplo, que todavía no está articulado. Ahora el bachillerato. Otra cuestión es la capacitación de los profesores, tanto en matemáticas como en currículum, porque resulta también que ¿y por qué debe enseñar eso que enseña? Entonces, ese es otro problema. Y el otro asunto que tiene que ver, yo también estoy convencido de esta parte, es que tiene que haber procesos de evaluación cuidadosos. Evaluación administrativa. Escuelas del bachillerato y otras de otros niveles, la evaluación se convierte en llenar formatos. Eso para mí no es evaluación. La evaluación la entiendo como el proceso de seguimiento, el proceso de reflexión, el proceso de análisis, el proceso de conocimiento
de los resultados del aprendizaje y la pues, padres de familia, directivos y profesores y de editores de libros, procesos integrales de búsqueda de cómo empezar a resolver esos problemas. Pero el sistema educativo no se sale de la tutela del CENTE, y el CENTE, desde mi punto de vista, es una lacra. Muchas gracias. Gracias. Con esta pregunta entramos, bueno, salvo la última parte, entramos a la parte de la importancia de una buena gestión para disminuir estas distancias entre el currículo que una institución espera lograr con la interpretación que hacen los profesores y con lo que finalmente logran nuestros estudiantes. Pero vamos a regresar a esos temas de gestión con otras preguntas que hay ya en la plataforma. Pero antes quiero darle la palabra a nuestros colegas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes, Liliana. Hola, maestra Ana María. Doctor Crisólogo, gracias por aceptar la participación en el seminario. Espero que nos escuchen bien. Hemos tenido algunos problemas de audio con respecto a la conectividad desde la UNAM, pero voy a ceder la palabra, contextualizando un poco, a la alumna PIFI, Mariana Rivera Suárez, la que ha estructurado la pregunta en función de la lectura del documento de referencia. Por favor, Mariana. Buenas tardes, doctor Crisólogo. Soy Mariana Rivera Suárez. Estoy estudiando en la media superior en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6. Como ya había dicho el ingeniero Víctor, soy becaria PIFI. Es una formación de investigadores. Estoy yo en bioquímica, refiriéndome a la materia de bioquímica, y esta se está centrando que las matemáticas son la base para el material curricular. Esto, ¿por qué? Porque estoy replanteando la didáctica. Refiriéndome al documento de referencia, usted nos dice que en 1982 el bachillerato es una fase de educación esencialmente formativa. El contenido matemático para el bachillerato estaba constituido por aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica. Pero en este mismo año se incorpora probabilidad y estadística. Entonces mis dos preguntas serían: ¿esto ayudó a tener una mejor preparación para el alumnado que se integrará al nivel superior? Y si esto cambió por completo el currículum docente. Gracias. Doctor Crisólogo, antes de que conteste la pregunta de Mariana, me gustaría que me diera la palabra al finalizar su intervención, porque tengo una pregunta que me llegó por Skype desde la Universidad de Victoria y me gustaría decirla antes de que continuara con la siguiente pregunta de la doctora Liliana. Gracias. Sí, claro. Mira, no conozco hasta el momento investigaciones serias que hablen de si la estadística, la probabilidad estadística contribuyera en una mejor formación del bachillerato. Hasta el momento no conozco investigaciones en ese sentido. Y incluso me llama la atención tu pregunta porque casualmente creo que no nos hemos puesto a pensar, o más bien dicho, en contestar una pregunta tan interesante como la que planteas. En segundo lugar, desde mi apreciación personal, y no deja de ser una apreciación personal, yo creo que esto de la introducción de la probabilidad y la estadística al campo de las matemáticas del bachillerato a nivel fue ventajoso, es útil. Y una de las razones fundamentales es que esto de la probabilidad y estadística, digamos que es una herramienta o es una parte de la matemática que ayuda mucho a modelar problemas, digamos, no necesariamente, ¿cómo te voy a decir? Hay dos grandes tipos de problemas en matemáticas, los determinísticos y los azarosos, o los estocásticos. Los probabilísticos son aquellos fenómenos de los cuales uno puede tener cierto nivel de certeza, y aquellos de los cuales se tiene certeza absoluta son determinísticos. Y para eso, la matemática que estaba, pues, modelaba muy bien. Sin embargo, una parte importante de problemas que se presentan en la vida real no son determinísticos, son estocásticos.
Los problemas de la tecnología, los problemas de la salud, los problemas, muchísimos problemas son de ese carácter. Y en ese sentido me parece que fue un atino el proporcionar, el introducir esto de la probabilidad de las áreas. En ese sentido me parece que no sé si contigo. Sí, gracias, doctor. Enseguida, la pregunta que me llegó de parte del doctor Herbert Quintero de la Universidad de Victoria en Canadá es al respecto del impacto de la tecnología en el desarrollo del currículum en la universidad. La tecnología entendida como objetos de aprendizaje. ¿Tiene usted algún trabajo, algún estudio al respecto del impacto de los objetos de aprendizaje en el currículum a nivel universitario? En el nivel universitario yo no tengo mucho conocimiento, pero tengo una tesis de un colega nuestro de la Universidad de Guerrero, bueno, ahora ya no está en Guerrero, está en la Universidad de Puebla, que hizo un trabajo sobre el impacto justamente de la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas, particularmente su relación afectiva con las matemáticas. Y me llamó poderosamente la atención de que en esa tesis es un estudio de caso, por tanto, no creo que sea generalizable, pero es un estudio de caso que me parece interesante, donde demuestra que la tecnología en muy poco ayudó a las relaciones afectivas entre los estudiantes y la tecnología, y en cuanto al aprendizaje. Me llama mucho la atención eso. O sea, el hecho de usar la tecnología, el hecho de utilizar, él particularmente utilizó Excel para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Yo también estoy convencido de que no hay una implicación directa de si uso de tecnología, entonces se mejorará el aprendizaje. Me temo que es una afirmación bastante delicada y no creo que sea cierto. Gracias. Adelante, doctora Liliana. Pues muchas gracias a las intervenciones de las sedes que nos siguen por videoconferencia. Y esta pregunta en la que los colegas de la Universidad de Victoria en Vancouver, Canadá, se integran nuevamente al seminario. Muchos saludos a Mercy y a Herbert que nos siguen desde allá. Voy a dar lectura a una pregunta, crisólogo, de otra de las profesoras que nos siguen en las sedes de San Luis Potosí, que tienen que ver con estos asuntos de gestión. Y habla de la implementación de un rediseño curricular. Dice, ¿qué tan complejo sería hacer este rediseño, es decir, modificar el currículo en el bachillerato, ligándolo a la capacitación de los docentes? Tú ya has hablado de que es necesario establecer no solo diseños, sino programas de capacitación, de acompañamiento y de evaluación. ¿Pero podrías ahondar a partir de esta pregunta de Bertalicia Alviso Nájera más acerca de este punto? Mira, Liliana, yo me pondría así una analogía que me pusieron en una ocasión conversando con unos colegas que hacen educación matemática en Cuba y me decían, dice, el cálculo diferencial y el análisis en buenas manos pueden hacer maravillas, pero el cálculo diferencial y el cálculo integral en manos inexpertas pueden ocasionar desastres. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Quiero decir que podemos hacer un buen plan de estudios, una buena reformulación de plan de estudios, un buen currículum, pero si lo ponemos en manos inexpertas, es seguro que va a fracasar. Al contrario, si ponemos en manos de buenos profesores un mal currículum, es más probable que haya mejora y que los profesores lo puedan mejorar. Yo estoy convencido de que un buen currículum tiene que ser acompañado por una rigurosa y cuidadosa capacitación de quienes lo van a ejecutar. Si eso no está presente, el currículum va a fracasar, porque el currículum no se manda solo ni se hace solo. El currículum tiene que ser movido por las personas, tiene que ser dinamizado por las personas, y en este caso por los profesores. Y si los profesores no se capacitan adecuadamente y no ponen en práctica el currículum, esto es imposible. Por tanto, un proceso
de capacitación, de actualización, de las bondades del currículum y acerca de la efectividad del currículum debería pasar por este asunto tomando el diseño y la ejecución de un sistema de actualización y capacitación docente permanente y obligatorio y en todos los niveles. En México existen indicios, existen algunas prácticas que van en esa dirección, pero no dejan de aisladas. Aún no es política educativa, digamos, consistente. Y el bachillerato, que tiene una diversidad de naturaleza diferente que la educación básica, y que es parte de su complejidad y de las dificultades. Voy a aprovechar que tengo la palabra, Ana María, para plantearle mi tercera pregunta al doctor Crisólogo, que tiene que ver con estas cuestiones de hacer viable la introducción de un rediseño curricular. Y mi pregunta estaba centrada en el perfil de la persona o el equipo de personas que tendrían que hacer un rediseño curricular para el área de matemáticas o para otra área disciplinar. Desde tu punto de vista, ¿qué características o qué perfiles estaríamos buscando en este rediseño? ¿De quienes diseñan o quienes ejecutan? Los que lo diseñan y los que, bueno, sí, todo el diseño, entendido como desde que se planea hasta que llega con los estudiantes. Bueno, quienes diseñan debieran tener presente a nivel el método científico y de la evaluación. Es decir, antes de echar a andar un currículum de manera masiva, hay ensayos para poder calibrar la efectividad del currículum. Tiene que ser que quienes diseñen el currículum tienen que ser, desde mi punto de vista, gente o profesores con experiencia, con mucha experiencia. ¿Sí? Y cuando digo con mucha, no es lo mismo tener experiencia en el DF que tener experiencia en Baja California. Allá en la montaña del Estado de Guerrero, son situaciones bastante que planteen cómo me van a evaluar en las mismas condiciones al estado de Aguascalientes que al estado de Ana. A mí me parece que se están viviendo con el mismo rasero realidades distintas. En ese sentido, creo yo que, por ejemplo, para la educación indígena no podemos, debemos poner a gente capacitada en dialectos, en ese tipo de lenguas originales, etc. Otra cuestión que me parece importante para el caso de matemáticas es que quienes diseñan el currículum debieran saber matemáticas. Saber matemáticas para mí es un cúmulo de contenido, sino saber cómo se desarrollan, cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo se validan las principales ideas matemáticas para poder involucrarlas en el currículum. La otra cuestión es que las gentes que diseñan el currículum deben, como disciplina científica, nos explica o hace explicaciones acerca de cómo se da o cómo se genera el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y la otra cuestión que a mí me parece importantísima es, ya lo repetí, ya lo dije hace un rato, es de la experiencia profesional. Y finalmente, quienes diseñan el currículum deben tener experiencia en investigación, porque digamos que es una vía o un procedimiento, una vía de cómo diseñar el currículum y tener mayores probabilidades de éxito. Porque generalmente los rediseños curriculares habían sido empíricos.
es decir, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que me gusta. O incluso yo recuerdo hace 20 años que yo trabajaba, 25 años que yo trabajaba en secundaria, recuerdo muy bien las opiniones en ese momento. Simplemente ahora cambia las ecuaciones cuadráticas, póngalas al último y las lineales póngalas al principio. El lenguaje algebraico era solamente cambiar el orden de los contenidos, y eso me parece que no puede ser. Interesante la propuesta que nos haces de tener un conjunto de perfiles diferentes para la integración de un currículo en el diseño, y ya nos has hablado un poco más del seguimiento, del acompañamiento y de la evaluación. Sí, a mí me gustaría recuperar esta idea para introducir algunas otras consideraciones que articulan cuestiones que tú señalas en el artículo y que me parece que es algo que estamos queriendo impulsar desde la Secretaría Académica en el ajuste curricular de media superior que estamos impulsando, que tiene que ver con ningún currículum, por más grupo de expertos que tengamos, así los traigamos de las altas esferas, va a permear en la práctica docente si no hacemos que sea un proceso participativo. O sea, yo creo que estamos todos cansados de que los dioses del Olimpo se sienten y nos digan qué tenemos que hacer. Y no, más bien haya un proceso de reflexión de lo que hacemos, y tú lo decías muy bonito en tu artículo, de recuperación de las mejores prácticas de eso que hacemos, y quizá efectivamente con el acompañamiento de los ilustres podamos diseñar, a lo mejor no el currículum perfecto en principio, pero el posible, con una participación amplia, pero un posible en donde te comprometas con ese posible, porque tú lo has creado también, y en donde entonces en un proceso, como tú decías, instaurado de mejora continua y de acompañamiento y de reflexión sobre la práctica permanente, se puede ir mejorando. Porque si no, no somos coherentes con lo que sustentamos para los alumnos. O sea, si sustentamos el constructivismo y partir de los saberes previos y de las nociones, y no partimos de que el asunto es de creación de ilustres que se transmite a los iletrados, yo diría aquí que las configuraciones curriculares tendríamos que efectivamente generar mecanismos. Aquí hemos ideado, y de una vez pues lo comparto con los que nos escuchen, hemos ideado un mecanismo que inicia en 2 semanas, de convocar, ciertamente en principio no se puede empezar tampoco con grupos masivos, a un grupo inicial que haga un primer acercamiento en 2 meses, tampoco se trata de hacerlo en 1 semana, en un proceso de formación en donde estarás cordialmente invitado a dialogar con los compañeros, a darles ideas y colaborar en este proceso, para que tengamos como una primera aproximación. Y una primera aproximación que estamos pensando no solamente en términos de delinear conceptualmente los ejes formativos, como tú lo señalas, en términos incluso de un trayecto, y ya en particular vamos a enfocarnos en los primeros 2 semestres en un desarrollo más puntual, sino de desarrollar estrategias y situaciones de aprendizaje desarrolladas para darle cierta guía o luz a aquellos compañeros que apenas se inician en la docencia y que a lo mejor no tienen tanta experiencia como otros. Pero en esa mediación que ya Vygotsky nos habla, ¿no?, sociocultural, no se trata de pásese tal cual, ¿no?, sino lo que pensamos es en enero iniciar con el grupo completo, ahora sí de docentes, un trabajo de diplomado de 6 meses, en donde estaríamos con ese insumo como pretexto de inicio, ¿sí?, la cuestión de armar a partir de ello una amplia participación de análisis, discusión y mejora, y de generación de otras variables, de estrategias, de situaciones de aprendizaje, de materiales didácticos que enriquezcan, pero también en el entendido, no sé tú qué opines, de que la práctica no se puede tampoco encajonar en una sola variable. ¿O sea, ¿a qué me refiero? Yo puedo lograr las competencias matemáticas, tú lo decías,
de una forma o de otra. Y por lo menos yo lo pienso así, no sé tú qué opines, que no podemos configurar, o sea, por eso se hacen un marco común, pero no un programa único. No sé si me explico la diferencia. O si uno puede tener un marco común, compartir que tenemos que llegar a tal lugar, pero uno a lo mejor se quiere ir. Por ejemplo, yo quiero ir a mi casa, que vivo hasta la salida a Cuernavaca y estoy en Zacatenco, me puedo ir por el circuito interior, me puedo ir por todo Insurgentes o me puedo ir por el viaducto. ¿Por qué todos tenemos que irnos por el mismo lugar? O sea, esa es una de las preguntas que yo me hago y que estamos queriendo innovar en términos de... ¿Por qué lo digo? Porque en los primeros encuentros que he tenido con los maestros de esta institución, yo efectivamente apenas me acerco como asesora a partir de enero, encuentro distintas visiones. Y aquí el riesgo que se corre es la lucha de fuerzas y entonces la neutralización de las mejoras, ¿no? Yo lo que digo es que emerjan las distintas posibilidades, obviamente estructuradas con solidez y suficiencia, con argumento. Es decir, si alguien me dice que me va a llevar por la ruta de Vallejo hacia el norte, pues yo le diría no, esa no es una vía viable porque no me voy a ir a Querétaro para luego regresarme a la salida a Cuernavaca. Pero dentro de un margen razonable, ¿no? O sea, de que no todo es posible, pero dentro de lo posible hay distintas vías. No sé tú qué opines de esta posibilidad, en la idea de que hoy en día la flexibilización y la diversidad de esta flor de piel, no podemos pontificar una sola manera de mirar el mundo y de hacer las cosas, y esto implicaría la participación de muchos, de más, y la diversidad de opciones. Yo lo viví incluso en la matemática y te lo comento. Por ejemplo, cuando mis alumnos querían resolver problemas de razones y proporciones, unos proponían resolverlo por reducción a la unidad, ¿no? Y otros pues por la tradicional regla de 3. Bueno, pues al que le acomodara la reducción a la unidad, pues que lo hiciera así, y al que le acomodara en la otra vía, sin que por eso no interactuáramos de que cómo hay distintas posibilidades, pero finalmente mata las pulgas como a ti más te acomode. Pero no sé tú qué opinas. Mira, hay dos cosas que me vienen a la memoria y que me parecen pertinentes. Mira, primero, ya el mundo vivió, bueno, no el mundo, sino algunas sociedades vivieron el socialismo, digamos, tradicional, donde se decía que habría que hacer las cosas de una sola manera y habría que pensar casi de una sola manera, y eso fracasó. Ese es un dato sociológico. Otro dato que se acerca más a lo del aprendizaje es que hoy día en investigación todo el mundo acepta de que hay casi tantas personas como preferencias cognitivas. Hay algunos que en matemáticas, yo particularmente tengo preferencias geométricas, hay otros que tienen preferencias analíticas, hay otros que tienen preferencias numéricas, qué sé yo. O sea, la naturaleza humana no es única, es diversificada y es flexible. Entonces, lo que tú planteas me parece que es congruente con las experiencias que ha sufrido el mundo en estos últimos 50 años. Estoy totalmente de acuerdo. El problema, y creo que esa es responsabilidad de los profesores de matemáticas, es que hay que desarrollar la independencia cognitiva. Y cuando digo independencia cognitiva es que usted, aquí está el objetivo, y hay varios métodos de cómo llegar al objetivo. Y en matemáticas, la riqueza de las matemáticas nos permite hacer eso. Usted lo puede seguir. Por ejemplo, tengo experiencias recientes en algunas investigaciones de que los niños de secundaria se niegan a resolver problemas de álgebra con variables, o sea, con incógnitas. Insisten en usarlo con aritmética. Pero lo hacen bien. A mí me parece que finalmente tenemos que propiciar cómo den el saco, cómo buscar
porque esa es una transición bastante, pero bastante complicada. Para nosotros que tenemos cierta edad, no parece ser problema, pero para los estudiantes lo es. Por tanto, me parece fenomenal, me parece genial tu apreciación. Los medios hay que dejar en libertad a los estudiantes que busquen sus medios, sus métodos y que finalmente los validen. Pues aprovechando entonces la coyuntura, estás cordialmente invitado para que también tu centro y la Universidad de Guerrero, etcétera, se sume a este esfuerzo de empezar a generar un buffet matemático, no un manual a la carta, sino un buffet en donde podamos empezar a incorporar desde estrategias didácticas, situaciones de aprendizaje, materiales didácticos y perspectivas curriculares novedosas que puedan entrar a jugar en una posibilidad de armado en donde los maestros tengan cómo ir configurando su propio menú, ¿no? Todos queremos alimentarnos adecuadamente, y hay toda una teoría sobre el balance alimentario, pero no tengo necesariamente por qué tomar sopa de hongos como cuando a mí a lo mejor me gusta la de cebolla, ¿no? Igual parto de sus cualidades. Entonces estás cordialmente invitado, esperemos avanzar en ello, vamos a arrancar, ya se arrancó de hecho, desde febrero en esta repensar una posibilidad de ajuste curricular para el bachillerato en el poli, pero ahora vamos a iniciar con esta nueva perspectiva de cómo incorporar a los maestros en esta tarea, ¿no? Entonces, pues, o sea, uno pensaría que se hace el programa ya en una semana de inicio antes de clase, se les da a conocer, no lo pensamos hacer así. El programa se va a hacer pausadamente y el programa va a ser motivo de reflexión, análisis y mejora para la generación de otras posibilidades en periodos amplios y de formación, como dices tú, en diplomados, en donde tendremos la intervención y el debate de opiniones, y tú estás incluido en el área de matemáticas, de una vez te hago llegar la invitación. Sí, yo creo que tengamos esta sesión en este mes, en septiembre, sobre el diseño curricular, pues cayó de perlas teniéndote a ti como invitado en este proceso que está gestándose en el Instituto Politécnico Nacional. Crisólogo, se está acercando, tenemos la hora de terminar la videoconferencia a las 2:30, tenemos aún muchas preguntas y saludos de San Luis Potosí, de Monterrey que te envían en el foro. Queremos pedirte que nos ayudes a continuar contestando algunas de estas preguntas después en el foro de discusión, si te parece. Y para darnos un tiempo para hacer un pequeño cierre, te voy a dar la palabra a ti, Ana María, yo misma. Voy a leer la última pregunta que nos hacen dos de los nuevos miembros de esta comunidad que vinieron a visitarnos presencialmente hoy, estudiantes de la ESIME Ticomán, Jesús Daniel Juárez y Daniel Enrique Constantino. Voy a leer solo una de sus preguntas. Ellos son estudiantes de una de las escuelas de educación superior, de ingeniería aquí del Poli, y preguntan cómo generar este conocimiento intuitivo y empírico que tú lo señalas necesario para el desarrollo de las ideas matemáticas en una escuela que siempre se ha basado en los contenidos. ¿Qué les puedes responder a estos estudiantes? Bueno, la primera recomendación que le voy a hacer a los estudiantes es que se declaren en rebeldía. Pero cuando digo que se declaren en rebeldía, no en el sentido de que hagan un mitin, no. En el sentido de que hay que partir no necesariamente de lo que me dice el profesor. Las verdades que me dice el profesor, yo las tengo que poner en tela de juicio. Y yo pongo un ejemplo muy elemental, a lo mejor hasta muy antiguo. Una de las preguntas básicas que dio origen al conocimiento científico, hoy como se conoce, fue justamente poner en tela de duda las verdades absolutas que los mismos griegos de la antigüedad clásica compartían. El hecho de que todos los cuerpos caen con la misma velocidad. ¿Sí? De hecho, en la Edad Media, antes de la Edad Media,
todo el mundo creía en estas posiciones. Sin embargo, Galileo la puso en toda de duda y resulta que desencadenó de ahí una serie de cosas que eran desconocidas ex tiempo. Entonces, esa es mi primera recomendación, utilizar la intuición y yo les digo a los estudiantes incluso, no me crean todo, y si no me creen, pruébenlo, demuéstrenlo, experimentenlo, por ustedes mismos busquen la manera de demostrar o de experimentar lo que están diciendo y vamos a ver si es cierto. Seguramente, a mí me parece, seguramente que la curiosidad, la intuición, el escepticismo, la búsqueda y el afán por convencerme a mí mismo de que lo que me dicen es cierto, ese es el principio de la formación de una mente científica. Muchas gracias, Crisólogo, por tu respuesta a nuestros jóvenes estudiantes. Vamos a ir cerrando un poco la sesión. Le voy a dar la palabra primero a Ana María y después a ti, Crisólogo. A mí lo que me deja esta sesión es que entendemos que un proceso de rediseño curricular tiene que enfrentarse con todo el conocimiento posible. Y no hablo solo del conocimiento matemático o del conocimiento de la experiencia docente que pudieran tener los profesores, sino también de la parte de gestión. Es muy importante emprenderlo como un proyecto de innovación que lo haga posible, viable y finalmente logre resultados. Y me parece que aquí se han tocado muchos de los aspectos de conocimiento, de lo que se tiene que saber, de lo que se tiene que poder y finalmente de lo que se tiene que hacer para el rediseño curricular. Entonces, yo reitero la invitación que te hizo Ana María para que no te alejes del Politécnico ahorita en el proceso que tenemos de implantación, de trabajar, de acercar a este actor tan importante que es el docente con sus buenas prácticas. No queremos hacer algo igual para todos, sino rescatar lo que le ha resultado a cada uno y potenciarlo. Y bueno, agradecerte que hayas participado con nosotros. Sí, bueno, de mi parte también agradecer tu participación. Creo que hay un punto, desde el propio nombre del libro me parece un nombre muy sugerente, incluso se me antoja que lo hagamos con ese mismo nombre para los distintos campos disciplinarios. Por ejemplo, yo me pregunto qué es pertinente, o como dices tú aquí, hacia dónde reorientar el currículum, por ejemplo, de computación en bachillerato, para no seguir enseñando ofimática, ¿no? A chicos del siglo XXI, y desarrollarlo más en el sentido del pensamiento computacional, entendido como aquel que puede remitir. ¿Qué es lo que hace un ordenador? Bueno, justamente procesa información y la procesa a partir de una correlación compleja. Ya no hay un discurso unilineal, cerrado, secuenciado, sino el hipertexto lo que abre son la multiplicidad de referentes. Ya no hay un discurso unívoco que entra a la escuela, sino lo que hay son discursos alternos, lo que evidentemente permite la ruptura de los cercos de uniformidad, porque somos un universo, que quiere decir unidad de lo diverso, no un uniforme, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que el texto abre una posibilidad que a lo mejor te lo vamos a fusilar el título, pero cambiándole la matemática por los distintos campos disciplinares, porque me parece que es un título que lo que propicia, como bien lo dices tú, en una parte que yo vuelvo a rescatar de tu discurso, que es, yo en un libro que hice de geografía, cuando se ganó el concurso hace unos años para primaria, decía un mundo de preguntas, porque yo digo que la escuela ya está cansado de ser un mundo de respuestas únicas, cerradas, de catecismo, ¿no? Abrir más bien un mundo de preguntas. Yo creo que el día que la escuela se abriera al mundo de preguntas, se rompería el cerco, ¿no? ¿Cómo desarrollar el pensamiento científico? Pues a partir de las preguntas. Yo me acuerdo que les puse una clase que se llamaba Ciencia y Tecnología después del recreo a los chamacos, llevaban cuanto artefacto tuvieran descompuesto en su casa, en quinto año, y la pasaron preguntando, oiga, profe, ¿y esto para qué es? Ah, pues eso es una resistencia. Y como para qué sirve, ya no faltaba otro que le dijera,
ay, pues es que eso si lo conectas se enciende y entonces da calor, ay, entonces esto que da vueltitas, pues es el ventilador, y era una secadora que pues se había descompuesto, ¿no? Y entonces el preguntarse por cómo están hechas las cosas, qué tienen, qué hay detrás, que no hay un brujo ahí que es el que saque el aire, sino les empezaba a ellos a abrir nuevas visiones, nuevas posibilidades. Y yo creo que justamente la escuela de lo que adolece es de esto, ¿no? De lo que tú dices, preguntas que abran nuevas ideas generadoras, le llaman a alguno, tú le llamas directrices, no, le llamas preguntas inteligentes, creo, algo así, que me parece efectivamente que es la posibilidad de que incluso cuando hagan su tesis los alumnos no anden buscando la pregunta porque no saben preguntar, ¿no? Y entonces no tienen tema de tesis porque todo pareciera pues, que no hay posibilidades de indagar nada porque a todo está dicho. Muchas gracias, Ana María, por tu participación. Crisólogo, si quieres hacernos un comentario a manera de cierre, algo que quieras destacar o que dejamos en el tintero. ¿No te escuchamos, Crisólogo? ¿No tenemos sonido, Crisólogo? ¿Está bien? Ah, ya, listo. Ahora no lo tenemos. ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿No? ¿Ya? Ya. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Crisólogo. Decía que... ¿Perdón? Adelante. Sí, decía que resulta que los matemáticos educativos muy poco estamos estudiando el currículum desde el punto de vista científico. Esa es yo diría que es un campo de oportunidad o un campo de investigación que todavía está escasamente escudriñado en el campo de la investigación en matemática educativa. Tomar el currículum escolar como objeto de investigación sistemática. Otra cuestión que me parece importante es que el currículum tiene que ser ahora, desde mi punto de vista, más ampliamente discutido, más ampliamente repensado, más finamente pensado, experimentado, etcétera, y sometido a los procedimientos que implican las investigaciones científicas con todo lo que esto implica. Y la otra es de que he notado que los profesores, una amplia gama de profesores, poco se atreven a repensar el currículum, poco se atreven a repensar hacia dónde reorientar el currículum. Yo tengo la impresión, tengo la convicción de que los profesores nuestro trabajo y en particular el currículum. Y en ese sentido habría que... ¿Por qué enseñar matemáticas? ¿Para qué enseñar matemáticas? ¿Por qué tenemos que enseñar las matemáticas que ahora estamos enseñando? ¿Cómo enseñar las matemáticas? Y cómo transformar el currículum de manera que nuestra nación, nuestros estudiantes, nuestro país se vea fortalecido en aras de que preparemos mejor a la gente para que se pueda incorporar en mejores. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿La matemática y el currículum están sirviendo a ese propósito? Yo tengo la impresión de que no. Entonces, algo tenemos que hacer para ayudar a nuestro pueblo, para ayudar al país a... y creo que una buena de la vigilancia curricular y la evaluación. Muchas gracias, Crisólogo. De verdad agradecemos mucho la participación tuya en ese seminario de Ana María. Y bueno, a los participantes del seminario quiero decirles que los invitamos a leer los materiales de referencia. El doctor Crisólogo envió 2 ejemplares a cada una de las sedes, pero también tenemos el material digitalizado del capítulo para que lean estas valiosas aportaciones que están en el capítulo
y que lean también las aportaciones de los demás participantes que ya han puesto sus colaboraciones en el foro de discusión y que interactuemos. En la interacción entre los docentes y la investigación, destacando las buenas prácticas, las preguntas, las dudas, vamos a crecer como comunidad y avanzar en entender y resolver estos problemas que tenemos como profesores de matemáticas. Agradecemos a nuestra escuela sede, la ESIQUIE, por el evento que actualmente está llevando a cabo, que hoy comenzó, el 14 Simposio Internacional, aportaciones de las universidades a la docencia, la investigación, la tecnología y el desarrollo. Y bueno, agradecemos a los técnicos de la UNAM y por supuesto a los técnicos del Politécnico y de las demás sedes la posibilidad de esta conexión que nos hizo estar cerca 1 hora y media. Y ya para terminar, quiero recordarles que mañana se da la sesión 22 del seminario Repensar la Cultura Financiera con otro tema sobre sustentabilidad, que es productos orgánicos, mayor costo económico o menor costo ecológico. Y el cierre de la sesión del seminario Repensar la Bioquímica, que se llevará a cabo el 30 de octubre, con el tema del papel de la formación docente para la investigación educativa. Y nosotros los esperamos aquí en el seminario Repensar las Matemáticas en 15 días con el tema de alfabetización estadística. Justo, Crisólogo, un tema que tiene que ver con la importancia de la educación estadística en profesores y estudiantes. Pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto. Gracias. Sí,